¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Verónica Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Jocelyn, qué gusto de verte, hija. Buenas noches a todos. Perla, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué bendición. Araceli, ¿qué tal? Mil bendiciones, dice Verónica Victoria. Katy, ¿cómo estás? Toño, qué gusto saludarte, Toño. Linda, buenas noches. Bernardo, buenas noches. Marina ya acá por Facebook y Rocío también, ¿sí? Aló, pastor, aló. Georgette, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Hola, Citlali, Quique, Quiquitos. Sí. Buenas noches a todos, qué bendición. Berta. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. José Carlos Reyes, buenas noches. Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto que se estén conectando. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. El deseo de quererlos ver es grande para todos nosotros, por eso en muchas iglesias ya han regresado a verse presencialmente, pero yo veo que este virus ahora está más bravo que la vez pasada, pero gracias a Dios no hay tantos hospitalizados y esas cosas. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Qué gusto saludarlos a todos mis hermanos. Pues vamos a orar para dar inicio a la palabra de Dios, que el Señor tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la casa que Dios, la casa que Dios está haciendo para Él, ¿no? Amén. Que nuestro Señor Jesucristo está creando la casa para Él mismo. Amén. Así es que, Edgar, qué caray, hombre, que tienes COVID. En el nombre de Jesús eres sano, Edgar. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que vas a salir adelante, porque mayor es el que está en ti, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Sí? Sí, Simón Salgado, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Qué importante estar en Cristo Jesús. Es ahí donde está la vida, donde está todo, ¿sí? Así es que oremos, mis hermanos. Alicia, ¿cómo estás? Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Porque entre más te conocemos, Señor, más de ti, Señor. Nosotros, Señor, vamos siendo llenos de todo tu conocimiento para poder hacer buenas obras, para poder hacer tu voluntad, Señor, sabiendo que nada ni nada nos podrá hacer daño, porque tú toda la autoridad la ganaste, mi Señor Jesucristo, toda potestad te fue dada en el cielo y en la tierra, toda la autoridad fue, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada nos pasará. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada nos pasará. Y te doy gracias, Señor, por guardarnos de todo mal, porque ninguna fuerza del enemigo podrá sobre nosotros. Padre, yo oro en esta noche, Señor, por Edgar Clavel, Señor, mi hermano, Señor, el cual tú lo compraste con tu sangre preciosa. Yo te ruego que lo levantes poderosamente de ese COVID, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene un nombre que es sobre ese COVID. Tiene el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que Edgar va a vivir largura de días, como es tu promesa, Señor, y va a ser tu instrumento poderoso para ganar muchas almas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Carmelita, ¿cómo estamos? Buenas noches. Alicia García Segura. Sí, Alicia. Sí, Alicia López, Alicia García. Buenas noches, Lore, buenas noches.
Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, pues abre tu Biblia allí en Hebreos 3, como dijimos ayer, vamos a ver toda esta parte de cómo Dios está levantando un templo santo y nosotros somos ese templo santo, ¿sí? Así es que dice aquí en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, o sea, santos porque Dios nos limpió de nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Participantes. Hola ángeles, buenas noches. Participantes, somos participantes del llamamiento celestial, de un llamamiento para ir al cielo. Considerar al apóstol, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, apóstol es enviado, ¿sí? Y sumo sacerdote de nuestra profesión. Quiere decir que es como si estuvieras estudiando una carrera y vas a tener ese llamamiento al cielo para ir y todo el plan es que tú vayas al cielo. De nuestra profesión, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión es Cristo Jesús, el cual, nuestro Señor Jesucristo, es fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó? Nuestro Padre Celestial. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado nuestro Señor Jesucristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado nuestro Señor Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, ¿sí? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿sí? Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, ¿sí? Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, Cristo como hijo sobre su casa, es decir, la casa de Dios, amén. Él está sobre su casa porque Él es Dios, la cual somos nosotros, pero aquí hay una condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza, y el gloriarnos en la esperanza, ¿sí? Así es que Dios está trabajando con nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos está limpiando día con día, por eso de tal manera, mira, vamos aquí a recordar rápidamente, vamos a Efesios 5, a Efesios 5:25 si no me equivoco. En Efesios 5 dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en nosotros? Santificándonos, tratando con nosotros para santificarnos. ¿Qué tal Eli? ¿Qué tal Dolores? ¿Cómo estamos? Ahí Manuel, buenas noches. ¿Sí? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, a través de la palabra nos van santificando el Señor y estamos teniendo un lavamiento. Y todo este plan es a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Cuál es la meta? Que estemos santificados para que seamos esa iglesia, ¿sí? Gloriosa, esa esposa que es gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que esta iglesia fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Así es que Dios está tratando con nosotros, ¿sí? Él nos está cuidando,
Él nos provee, Él nos suple porque está obrando en nuestras vidas. Mira, yo sé que estos versículos los hemos usado mucho para el matrimonio, pero también debemos ver que el enfoque más importante es el de la relación de Cristo y su iglesia. Por eso dice en el versículo 28 de Efesios, dice, así también los maridos, de la misma manera que Cristo ama a la iglesia, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque Cristo nos ama porque sabe que somos su cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama el Señor Jesucristo, ama a su iglesia, a sí mismo se ama Él, ¿sí? Dice versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie aborrece su propia carne, es decir, somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos, ¿sí? Nosotros somos, dice, nunca va a aborrecer el Señor Jesucristo a su iglesia, la ama porque es su propia carne, porque nadie aborreció jamás su propia carne. El Señor Jesucristo nunca aborrecerá su propia carne, que somos nosotros, sino que la sustenta y la cuida. Fíjate, el Señor Jesucristo siempre se va a encargar de que tú estés sustentado y que a ti no te falte nunca nada, porque te sustenta y te cuida, como también Cristo a la iglesia. Ya sé que el versículo está refiriéndose a los maridos y a las esposas, pero ahorita le estamos dando el enfoque directamente al del Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 30 aclara cómo somos nosotros el cuerpo de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero dice el apóstol Pablo una cosa tremenda, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Se unirá Cristo con su esposa, la desposada, para ser uno solo. Pero dice claramente en Hebreos que nosotros debemos retener nuestra profesión. Regresemos entonces aquí a Hebreos 3. Dice Hebreos 3, 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Recuerda, Moisés le hizo casa a Dios donde él pudiera llegar y mantener su presencia. El Señor es el lugar santísimo, es el lugar donde se preparaba el sacerdote en el lugar santo para poder estar orando con los panes sin levadura, prendían las lámparas, el incienso, y después entraba una vez al año en el lugar santísimo, donde se ve una columna de humo siempre que venía del cielo, y era el mismo Dios que bajaba aquí en la tierra. Y esa casa, ¿sí? Esa casa la había preparado, con gusto, Edgar, esa casa la había preparado Moisés, ¿sí? La casa de Dios estaba en tiendas, ¿no? Era un lugar santo y el lugar santísimo. Entonces dice en el versículo, por eso dice en el versículo 5 de Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, somos la casa de Dios. Si retenemos condicionantes, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, la confianza de creer en Dios, la confianza de crecer, la confianza de saber que Dios nos va a levantar poderosamente. ¿Qué tal, Eliyar? Qué buenas noches. Así es que tenemos que continuar. Por eso dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz, si oyes la voz del Espíritu, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde dijo el Señor, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sí? Así es que, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Quiere decir, mis hermanos, que para nosotros ser ese templo santo que el Señor Jesucristo está tratando con nosotros, que ama a su iglesia, y la trata como vaso más frágil, la cuida, la sustenta, la iglesia, la lava con su palabra. ¿Para qué lo está haciendo? A fin de presentársela a una iglesia gloriosa y sin mancha. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, está preparando, es Dios sobre su casa, pero a la vez está preparando casa para el Padre. Casa para el Padre Celestial. Mira, vamos aquí otra vez al libro de Efesios, ¿sí? Y en el libro de Efesios 2, que lo leíamos ayer, ¿sí? Dice claramente, 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es toda la Biblia, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, decíamos ayer, esto es Jesucristo, es una piedra de ángulo, o caes de este lado o caes de este otro lado. Así es que edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuidando la sana doctrina. Versículo 21, en quien todo el edificio, que es la casa de Dios, que es la nueva Jerusalén en Apocalipsis, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo que santo. Un templo santo. Somos miembros de sus huesos, somos miembros de su carne, pero estos huesos y esta carne está el pecado. Tenemos que vencer al pecado para poder tener un cuerpo glorificado y en la dispensación venidera poder ser ese templo santo en el Señor, ¿sí? Un templo santo en el Señor, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu, para ese templo santo con el cual va a reinar todo el universo. El Señor va a reinar todo el universo cuando venga ese tiempo del milenio, cuando venga ese milenio, Él reinará. Y fíjense, recuerda una cosa, que siempre al Señor Jesucristo le dijeron, hijo de David, hijo de David. Y otra cosa que siempre dijo el Señor, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, no consideró ser igual que Dios, sino que se despojó. Vamos aquí a Filipenses 2, ¿sí? Dice, nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que el Señor Jesucristo se despojó de su deidad, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros somos los hombres, por eso Él siempre dijo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿sí? Y siempre le decían, Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿sí? Así es que dice aquí, tomó forma semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, Él fue a la cruz en condición de hombre, no fue en condición de Dios. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo ahorita es haciendo la casa para Dios. Él está haciendo la casa, Él está haciendo el templo santo para Dios, en los cuales somos nosotros, sí, nosotros nos esforzamos para terminar con el pecado, como dice aquí, ¿sí? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero no se trata de decir, yo me sumo, yo quiero, ¿sí? Hola Carlos, ¿qué tal? No se trata de decir, yo quiero, yo lo voy a hacer. No, necesito llenarme del conocimiento de Dios, creer toda la palabra que yo lea, creerla siempre, porque debe ser por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y entonces el Señor Todopoderoso, Omnipotente y Creador del cielo y la tierra va a obrar en nosotros, porque la palabra obra en nosotros. ¿Sí? Recuerda, en Hebreos 8 lo dice muy claramente, que Él en estos tiempos dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Va a poner el Señor sus leyes en nuestra mente, ¿sí? Y sobre su corazón las escribiré. Así es que ahorita el Señor sigue poniendo sus leyes en tu mente y en tu corazón la escribe. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Por eso reitera en el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo. Ninguno enseñará a su prójimo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, porque nos hablará a través del Espíritu de Dios, ¿sí? Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, vamos a resumir de la siguiente manera, mis hermanos. Cristo, nuestro Señor, está haciendo un propósito divino para toda la dispensación venidera, para el fin del siglo venidero. Estamos en el siglo 6. El Señor está tratando con nosotros para hacernos un templo santo, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Quiere decir que si nosotros dejamos que Dios trate con nosotros, el Señor Jesucristo nos está purificando día con día por medio de la palabra, por el lavamiento de la palabra. Él nos está purificando para poder nosotros llegar a ser ese templo santo, ¿sí?, que Dios había propuesto, ¿sí? Hola Eve, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, el Señor Jesucristo está tratando con nosotros, si es que tú y yo retenemos firmes hasta el fin, si es que tú y yo retenemos firmes hasta el fin la profesión a la que fuimos llamados, ¿así? Así es que por eso dice, no endurezcas tu corazón, ¿sí? Y recuerda que Jesucristo es una piedra angular. Nemorio, qué gusto de saludarte, ver que ya estás conectado. Seguro que estabas con Mari siempre escuchando ahí la palabra. Gusto saludarte, Nemorio. Entonces, por lo cual dice el Espíritu, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, Dios está creando su templo santo. Ahorita no es santo porque es un cuerpo de pecado en el que estamos. Sin embargo, somos miembros de sus huesos, somos miembros de su carne, y el Señor sigue tratando con nosotros para lograr ese plan, si es que retenemos firme, ¿sí? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿sí? Así es que vamos a ver cuándo fue profetizado toda esta casa. Vamos a ver cuál es la casa. La casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios por su misericordia. Pero su propósito es tener una casa, un templo santo. Un templo que
santo. Pati Arriola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es que vamos a abrir aquí nuestras Biblias en 2 de Samuel 7, ¿sí? En 2 de Samuel 7 le es profetizado a David, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa casa? ¿Cómo va a ser esa casa de la cual estamos hablando el día de hoy? Esa casa que el Señor Jesucristo está preparando para el Padre Celestial, ¿sí? Esa casa donde la casa somos nosotros, esa casa donde estará habitando nuestro Padre Celestial en un templo santo en el Señor, en el cual nos dice, síguete edificando en la palabra de Dios, en los profetas y en los apóstoles, para llegar a ser esa casa que Dios quiere hacer. ¿Sí? Somos participantes de ese llamamiento celestial para ir al cielo, ¿sí? Sí, pero recuerda, hay una condición para esa casa, si retenemos, ¿sí? Habrá quien no lo haga y va a quedar fuera de la casa, ¿sí? ¿Va a ser salvo? Sí, va a ser salvo, pero no va a ir al cielo, ¿sí? ¿Sí? Así es que vamos a ver esta casa que está profetizada. 2 de Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya el rey David, ¿sí? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Fíjate, qué similitud de todo lo que sombra de lo que había de venir. Dicen que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. El rey David había derrotado, bueno, no él, Dios había derrotado a todos sus enemigos de David, ¿sí? Dios los había derrotado con su poder, desde luego a través de David, y entonces dice, sucedió que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿sí? Porque David le creyó a Dios, le dijo el rey al profeta Natán. Natán era el profeta que siempre estuvo muy cerca de David, te das cuenta, como su amigo, pero era su profeta, ¿no? Era con el que más tenía una relación David, en el cual recibía los mensajes de Dios para que él dirigiera al pueblo de Israel. Dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en una casa preciosa, una casa de cedro. Yo estoy viviendo en una casa maravillosa, ¿sí? Pero tengo gran carga y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, es necesario hacerle una buena casa a Dios. Ese era el pensamiento de David, ¿no? Que es como tú, por ejemplo, cuando Dios te ha bendecido grandemente, dices, ¿cómo le correspondo a Dios? ¿Qué puedo hacer por Él? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, tú tienes ganas de servir, tienes ganas, bendijo mi matrimonio, bendijo a mis hijos, bendijo mi trabajo, bendice todo lo que haces, me libro de esta enfermedad, me libro de un accidente, Dios ha estado conmigo, estás muy agradecido, ¿sí? Pues así estaba David, el rey David. Y después de que el Señor, como dice, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, estaba muy agradecido y Dios le había dado una casa muy hermosa, ¿sí? Y entonces él dice, pero a ver, le dice al profeta, no es correcto que yo esté viviendo en una casa tan hermosa y Dios esté entre cortinas, ¿no? ¿Sí? Es que como te pasa cuando tú tienes en tu casa un super lujo de todo y llegas a tu congre y tiene pocas cosas. No es que sea la casa de Dios, es el lugar donde nos congregamos. Entonces muchas veces te da carga y dices, ¿cómo le hacemos? ¿Compramos el azulejo? ¿Compramos el piso? ¿Cambiamos las columnas? ¿Compramos sillas nuevas? ¿Qué hacemos? Yo estoy agradecido con Dios. Ese es un corazón agradecido, ¿no? Se han de acordar una ocasión que estábamos construyendo la congre, la nueva que tenemos ahorita y que vamos a regresar. Y todavía teníamos piso de concreto.
Entonces dije en la prédica, ya muy pronto nos falta un poco de dinero para que compremos el piso, ¿no? Y una hermana, que no voy a decir su nombre ni nada, dijo, ¿cuánto necesitas para el piso? ¿Sí? ¿Cuánto necesitas? Le dije, bueno, pues la verdad no lo he escogido bien, pero puedo andar sobre esto, considero y ya. Inclusive ratifícame la cantidad y te mando, yo pago ese piso. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Porque ella quería estar sobre un piso? No, por agradecimiento a Dios. Amén. Por agradecimiento a Dios. Y en esos momentos ya nos habíamos gastado mucho de las ofrendas y de los diezmos en la obra, ¿eh? Así es que estábamos ya limitados. Gloria a Dios, ahorita estamos orando para que Dios diga en qué ocupamos los diezmos que tenemos ahorita de toda la iglesia Palabra de Vida, para ver qué es lo que quiere hacer Dios. Si es que oremos para que Dios nos ponga qué hacer. Pero el punto que estoy viendo es esto. Estamos viendo al rey David agradecido con Dios que le había dado reposo de todos sus enemigos. ¿Y qué va a hacer Dios cuando tú termines de todos tus enemigos? O sea, todos enemigos que están aquí, que se llaman pecado, que se llama maldad, que se llama transgresión. Cuando tú termines de todo, Él te va a dar el reposo, de entrar en su reposo, ¿sí? Y entonces el rey David estaba muy agradecido y le dice al profeta, no es correcto que yo esté viviendo en una casa de lujo y el Señor esté en tiendas, ¿no? Y entonces Natán le contestó al rey, dice en el versículo 3, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. O sea, el profeta Natán dijo, no tengo duda de que Dios ha puesto a todos tus enemigos bajo tus pies. O sea, él está haciendo toda esa obra, ¿sí? Y está poniendo todo bajo tus pies, ¿no? O sea, lo ubica ahí, dice, le ha dado reposo de todos sus enemigos, ¿sí? Recuerda que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Por eso estoy hablando de la similitud. Mira, dejo una marquita ahí, vamos a Salmo 110. Vamos aquí a Salmo 110. Dice, Jehová le dijo a mi Señor, Salmo 110:1. Jehová le dijo a mi Señor. Qué palabra del rey David, qué revelación. Jehová le dijo a mi Señor, ya está hablando del Señor Jesucristo. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, dice el Señor Todopoderoso a nuestro Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el Señor ahí está para darnos el reposo a todos los que faltamos, ¿no? ¿Sí? Así es que vamos a continuar para no desviarnos mucho, ¿no? Y Natán le dijo al rey, regresando a 2 Samuel 7:3, y Natán le dijo al rey, anda y haz como todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo, el Señor está contigo. Y aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová al profeta Natán, diciendo, recuerda que Dios le hablaba al profeta para que diera la palabra, y en este caso a David. Dice, y le dice Dios a Natán, Jehová le dice a Natán, al profeta, ve y di a mi siervo David, ¿sí? ¿Cómo lo consideraba nuestro Padre Celestial a David? Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Tú me vas a hacer casa donde yo more? O sea, como pregunta, ¿tú me vas a hacer una casa? ¿Sí? Versículo 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que los saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Sigo en tiendas, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, ¿sí? Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro?
¿por qué no me has hecho una casa de cedro? A nadie le he dicho que me haga una casa. Tú me vas a hacer una casa, David. Yo sé que estás agradecido. ¿Quieres hacerme casa? Ahora pues dirás hacia mi siervo David, le dice el Señor a Natán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas. A ti, David, te tomé en el redil para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. O sea, en ese momento, te acuérdate que David gobernaba sobre todas las tribus de Israel. Todavía no se había separado los dos reinos, el de Judá y el de Israel. Todavía entre David y Salomón se mantuvo el reino completo a todo Israel. Dice, para que fueses príncipe, yo te tomé del redil, ¿sí? Y dice en el versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado, no te he dejado, David. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Sí? O sea, has tenido un nombre grande, ¿sí? Como los nombres de los grandes de la tierra. Y además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Ya está hablando aquí del milenio. ¿Sí? Lalo Osis, ¿qué tal? Yo voy a plantar a mi pueblo. Además, yo le fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Sí? O sea que él va a entrar, David va a entrar en el reposo del Señor cuando venga el arrebatamiento. Le va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, David, en el gozo de tu Señor. Porque has terminado la obra, porque en este momento el alma de David está durmiendo, está esperando la resurrección, ¿sí? Está esperando cuando venga el Señor Jesucristo por todos nosotros. Amén. Incluyendo a David y a todos, que es el remanente escogido por él, ¿sí? Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te va a hacer casa. qué impresionante. Asimismo Jehová te hace saber, David, que Él te hará casa. Fíjate, vuelvo a leer. Te hace saber que Él te hará casa. No te va a hacer una casa. Él te va a hacer casa. ¿Sí? Y cuando... Ahora, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Haciendo la casa para Dios, de la cual somos nosotros. Entonces, fíjate, el deseo de David era hacerle casa a Dios. Y dice, yo te voy a hacer a ti casa, para que yo habite en ti. ¿Sí? Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿sí? O sea, tu plan, David, es que tú vas a dejar el cuerpo, tu espíritu va a regresar conmigo, ¿sí? Pero tú, David, vas a dormir. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Quién es ese de su linaje? Nuestro Señor Jesucristo. Después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, el cual viene de ti, David, de tus lomos. De ahí viene, ¿sí?
viene ese varón que le dicen, hijo de David, ¿sí? Gran misterio porque vemos que José viene de la generación de David, ¿no? ¿Sí? Mira, ¿qué tal, Reyes Bucio? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Entonces, es impresionante cuando le dice, yo te voy a hacer casa a ti, tú vas a ser mi casa, David, ¿sí? Cuando tú duermas, ¿sí? Yo voy a levantar de tus entrañas a alguien que va a venir después de ti. Por eso al Señor Jesucristo siempre le decían, hijo de David, ¿sí? Hijo de David. Dice aquí versículo 13, bien importante el versículo 13, mis hermanos. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién? Este ser que viene en las entrañas de David, ¿sí? Después de ti, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré, fíjate cómo dice aquí, y yo afirmaré, ¿para cuándo? Para siempre el trono de su reino. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Él. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra fueron creadas por Él y para Él, ¿sí? Así es que, fíjate, no está hablando de Salomón, aunque también viene de su linaje, y Salomón le hizo casa. Aquí vemos esas profecías que tienen dos vertientes. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso de dos profecías vertientes? El cautiverio de los 70 años que tuvo, por ejemplo, el pueblo de Israel, que fue castigado 70 años, y al mismo tiempo la revelación de las 70 semanas que le revela el Señor a David. Las 70 semanas que están destinadas para el pueblo de Israel, de las cuales sabemos que estamos en la semana 69 y solamente falta una semana. Y no se trata de entrar a ese estudio en este momento, pero recuerda que en esa profecía hay dos vertientes. Y efectivamente, David no le levantó casa. El que le levantó el templo fue Salomón, y fue un templo muy hermoso y todo lo que quieras. Pero el que estamos hablando más en esta profecía es el templo que está levantando nuestro Señor Jesucristo para Dios, porque estamos siendo edificados para ser un templo santo en el Señor, ¿sí? Entonces, fíjate la palabra, David quería hacerle casa a Dios, estaba gozoso de que Dios le había puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y entonces dijo, yo tengo que ser agradecido con Dios, y no es justo que yo esté viviendo en una casa hermosa de roble, voy a hacerle casa a Dios, ¿sí? Y entonces habla con Natán, y Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Pero Dios viene y le habla a Natán y le dice, así le vas a decir a mi siervo, tú me vas a levantar casa, David, ¿sí? Yo te voy a hacer casa a ti, tú vas a ser mi casa, David, ¿sí? Tú te voy a hacer parte de esa casa con la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a hacer casa. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estamos? Leo, qué gusto saludarte. Entonces, tú vas a hacer casa. Y entonces, dice en el 13, dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él reinará con vara de hierro a todas las naciones, el universo, mi hermano, el universo, no solo la tierra. Dice el versículo 14, yo le seré a Él Padre, y Él me será a mí
hijo, aleluya. En una parte el Señor dije, yo seré padre tuyo y tú serás mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero nunca hizo mal nuestro Señor Jesucristo, aunque también aquí aplica para Salomón, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tal, Sandra Vázquez? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Pero mi misericordia no se apartará de él como me aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Sí? Aquí vuelve a referirse a Salomón, ¿no? Que nunca se apartó su misericordia y por haber sido hijo de David lo protegió, ¿no? Dice versículo 16, y será firmada tu casa, y será firmada tu casa y tu reino para siempre. ¿Y tu reino para cuándo? Para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Y tu trono va a ser ¿qué? Eterno. O sea, Señor Jesucristo está haciendo ese reino que va a ser eterno, ¿sí? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Sí? Se lo dijo Natán, mira lo que te dijo el Señor. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de David? La respuesta de David cuando le contestó, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Esas son palabras que tú y yo a veces decimos, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas bendecido de esta manera? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Por qué, Señor? Has sido tan bueno en todo mi caminar, he visto tu poder y tu gracia. ¿Quién soy yo? Y a veces, muchas veces, muchos de nosotros estamos, casi todos estamos agradecidos con Dios. Una cosa te puedo decir, todos los cristianos que conozco, obedientes o desobedientes o medio obedientes, llámale como quieras, todos estamos agradecidos con Dios. El Señor me libró, el Señor me sanó, el Señor me proveyó, el Señor me dio, es decir, vemos. Por eso estamos conectados, mis hermanos. Por eso estamos aquí con hambre de la palabra de Dios, porque nos gozamos de estar escuchando al Señor Jesucristo hablarnos. Amén. Y entonces le dice, ¿quién soy yo? Dice aquí, ¿para qué me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues tú también has hablado de la casa de tu siervo en lo que por venir. Es así como procede el nombre, es así como procede el hombre, Señor Jehová, ¿sí? Está tremendo esto, es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Qué claro tenía que era la palabra de Dios. Qué claro es cuando tú tienes convencido que lo que te está bendiciendo es la palabra de Dios, ¿no? Cuando María llegó el ángel y le dijo que iba a tener un hijo y que vendría el Espíritu de Dios y la cubriría con una sombra, María dijo, hágase conforme a tu palabra. Cuando Pedro pescó con la red que no pescaba nada, dice, en tu palabra he hecho mi red. ¿Sí? Qué importancia, ¿sí?, hacerlo de esa manera. Hola Marquitos, qué gusto saludarte, ¿sí? Dice, versículo 22, por tanto, tú me has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Aleluya. ¿Sí? Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacerle grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra,
por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y sus dioses. Recuerda, nosotros somos Israel, ¿sí? Nosotros somos la nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces, el Señor sigue, de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, como dice en Efesios, de ambos pueblos hizo uno. Claro, es el remanente de los judíos y todos los que alcancen corona, que en la dispensación venidera seremos esa casa de Dios. Seremos, ¿qué? Esa casa de Dios, ¿sí? Así es que, agradecido David, vamos a terminar de leer esta parte, ¿sí? Dice, versículo 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Para siempre, wow. Qué palabra profética está dando aquí David. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios, ¿sí? Y es para Dios y seré a ellos por Dios, dice en Hebreos 8. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, ¿sí? Y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, ¿sí? Esa casa que somos nosotros, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, yo te edificaré casa, te haré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Fíjate, nunca dudó de la profecía, o sea, qué tremenda profecía le recibe David a través de Natán. Él quería hacerle una casa. Si yo estoy viendo una casa de cedro, dice David, ¿no? Y entonces yo quiero hacerle una casa a Dios, que también sea mejor que de cedro, pero de materiales que había aquí en la tierra. Para él recordaba la casa que Dios le dijo a Moisés que le hiciera, y ya ves que en Éxodo viene todos los materiales de cómo debía hacerse la casa, y Moisés fue fiel en la casa de Dios y se la hizo tal como la quería Dios. El arca, madera de acacia, en fin, toda esa parte que es hermosa también estudiarla. Entonces, él tenía esa idea y él dice, yo estoy viviendo en una casa de cedro y al Señor lo tenemos ahí en Cortinas, hay que hacerle una casa al Señor. Pero le viene la profecía y le dice, espérame, tú vas a hacer la casa, David. De ti van a nacer, de tu linaje va a venir uno que es Jesucristo, que es mi hijo. Él va a venir de tu linaje. Y de Jesucristo, Jesucristo va a ser la casa para mí, de la cual tú serás esa casa también, como tú y yo seremos esa casa si nosotros nos esforzamos por poner a todos nuestros enemigos bajo nuestros pies. El Señor lo va a hacer. Tú lo que tienes que hacer es lo mismo que está diciendo aquí el Señor. Caminar en fe para que tú cambies y tú vayas poniendo todos esos pecados y todas esas maldades y todo lo que hay en nosotros, ¿sí? Vayan quedando a nuestros pies. Como dijo el Señor, le dijo al Señor Jesucristo, vuélvelo a leer aquí, mira, Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor, así escribe David, impresionante. Jehová le dijo a mi Señor, ya está hablando del Señor Jesucristo. Salmo 110, Jehová le dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies el Señor.
¿Y quiénes son esos enemigos que faltan por ponerlos, vencerlos? Somos nosotros. Porque el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero tiene un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. Él ama a su iglesia, la cuida y la sustenta. Amén. Así es que el Señor Jesucristo está esperando, está creando en nosotros un templo santo. Vamos a leerlo nuevamente aquí en el libro de Efesios 2. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder cumplir eso? Bueno, vamos al revés. Vamos primero con Hebreos, ya para terminar. Hebreos 3. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, sobre la casa de Dios, pero Cristo como hijo sobre su casa, que Él también es Dios, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual esa casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios ahorita, pero para hacer un templo santo es si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuando Dios te está hablando, es para que tú cambies y acabes con ese enemigo que te está impidiendo pasar a ser ese templo santo. Hasta que ponga a todos tus enemigos. Cuando oigas la voz de Dios, no la acomodes a tu conveniencia. No la cambies. Recuerda que Jesucristo es una piedra angular. Es una piedra angular. Es o tomas un lado o tomas el otro, ¿sí? Así es que cuando escuches al Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón para que puedas ser ese templo santo del cual en Efesios 2 nos dice, Efesios 2:20, edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Una piedra en la cual, si tú no te mantienes firme en esa esperanza y gloriarnos en la esperanza, podemos quedar descartados de ser el templo santo de Dios. La salvación no la pierdes, pero no vas al cielo. No vas al cielo y por consiguiente no vas a ser ese templo santo en el Señor, que es la nueva Jerusalén. Edifiquémonos siempre sobre el fundamento. Y así como David, cuando Natán le dijo las palabras de la profecía, nunca dudó que era la palabra de Dios. Él creyó y dijo, gracias Señor por hacerme casa eternamente. ¿Sí? Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, esta casa de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, aquí parece como decir, nosotros también sí, es que el contexto de Efesios 2 es de que ambos pueblos hizo uno. ¿Sí? Está hablando a los gentiles, que ya somos un pueblo y que somos Israel, ¿sí? En quien todo el edificio va creciendo para ser un templo del Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Aleluya, qué hermosa casa está levantando el Señor, si es que todos nosotros nos proponemos, sí, nos proponemos a estar reteniendo firme hasta el final, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El gloriarnos en la esperanza. 3 puntos y con esto termino. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a ese templo? 3 puntos que están muy claros aquí en Primera de Tesalonicenses,
cómo Pablo le habla a los tesalonicenses y les dice estas tres cosas que observen ellos. Dice, primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Tenemos que tener obras de fe, no solo fe, obras de fe. Por eso son las pruebas, tener obras de fe. Del trabajo de vuestro amor. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Y de vuestra constancia en la esperanza. Esa esperanza de ser ese templo santo para Dios. Amén, en la dispensación venidera. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para que ya no estemos, ay, hoy sí me conecto, hoy no me conecto, ay, yo creo que tengo flojera de oír la palabra de Dios. No, que nos propongamos edificarnos para hacer ese templo santo en el Señor, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así es que oremos esto, Padre mío, Creador del cielo y de la tierra. Ayúdanos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, para que nosotros toda apatía a la palabra la quitemos, Señor, y que busquemos con diligencia el seguir creciendo, que sea nuestra prioridad, Señor, crecer espiritualmente. Que nuestra prioridad sea crecer espiritualmente, que no lo tomemos a menos, Señor, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Sí, Señor, te damos gracias. Tú mismo lo dijiste, Señor, no trabajes para la comida que perece, sino la que vida eterna es. Padre mío, hay una promesa maravillosa de poder ser templo santo tuyo hasta que pongamos esos enemigos bajo nuestros pies, creciendo espiritualmente, Señor, no en nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias a Dios. Bueno, mañana tenemos servicio de iglesia, mañana prepárate, hay palabra de Dios, así es que mañana nos vemos a las 8 para alabar al Señor y luego a las 8:30 la palabra de Dios. Y estamos aquí pendientes. Recuerda que el jueves hay matrimonios, el viernes jóvenes. Les exhorto, papás, sienten a sus hijos. Gracias, Georgette. Sienten a sus hijos a escuchar la palabra de Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Los amo mucho. Esperamos ya mejores noticias para marzo, abril con esto de la pandemia. A ver si ya el Señor tiene a bien y si no, sigámonos cuidando porque estamos guardados por el poder de Dios, sustentados por el Señor Jesucristo y guardados. Dios me los bendice. Bye. Gracias, hermanos. Bye.